Y salimos a escena. ¡Chanán! Ahí está. Bueno. ¿Qué tal? Me pongo acá para que, de medio del coté, buenas tardes. Hoy la idea es hacer, solucionar dudas que puedan tener de todo lo que se estuvo viendo sobre toda la parte de corriente alterna. Ustedes ya leyeron y estudiaron y algunos ejercicios hicieron. Antes de arrancar con las dudas, creo que voy a hacer primero una pequeñísima introducción teórica, muy cortita. Cortita no sé. Pero voy a hacer una introducción teórica como para unificar criterios, repasar conceptos teóricos que algunos salieron en dudas a lo largo de los chats. Y bueno, después de esto que me llevará, calculo que media hora, ahí arrancamos con las posibles preguntas que puedan llegar a tener. Como decíamos antes, si hay alguna duda de lo que explico que no se entiende, o lo que sea, bueno, vayan avisando o por chat bueno, acá no está la manito, no se puede poner emoticones, pero... Avisan por chat y yo lo miro. Dale. O sea, estoy atento a eso. Hay un tema práctico, el pizarrón es chiquito, así que yo voy a escribir, voy a dar un tiempo si alguno quiere copiar, y después voy a tener que borrar, evidentemente. Bueno, arrancamos. Doy un comentario, Robert, un comentario. Sí. Acá están preguntando por el horario del recuperatorio del miércoles. No sé si ¿Qué pasa? ¿Lo pasaste vos el horario? ¿18 horas era? No lo pasé, 18 horas, el recuperatorio 18 horas, la verdad no me acuerdo si lo pasé o no lo pasé, Bueno. Pero igual íbamos a mandar un recordatorio, pero sí, 18 horas el recuperatorio del viernes. Y otra cosita, perdón, es que siempre lo comento, pero bueno, quizás si hay el público se renueva. Espero. Si tocan el botón derecho, el botón derecho no, el clic izquierdo sobre, digamos, la imagen o la partecita de la pantalla donde está Roberto, ahí pueden fijar lo que está mostrando él en pantalla completa, si es que están con la compu. No sé bien cómo será desde el celular, pero ahí se ve grande, para que no lo vean chiquitito, si es que lo están viendo ahí. O si no, por defecto te aparece como en la red, o sea, en la cuadrícula de todas las pantallitas, de todos los, digamos, los avatars que tiene cada uno y se ve chico, por si alguien no lo sabía. Dale, Robert, yo estoy atento a las preguntas. Sí, ahora, ya que hablaban del parcial, vuelvo a repetir las condiciones para el recuperatorio del parcial van a ser similares a las anteriores, al anterior. Es decir, vamos a mandar el link, con ese link se conectan y va a ser un examen, no igual, pero del mismo tipo, con los formularios de Google. Y el tema que van a tener es el siguiente. De nuevo, tienen que tener la pantalla, siempre tiene que estar visible. Tienen que estar visibles y nosotros les tenemos que ver lo que están escribiendo. Así que los que trabajen con celular van a tener que tener dos celulares porque la otra vez sucedió que cuando intercambiaba entre celular y el Meet se borraba. Los que trabajen con computadora no hay ningún tipo de problema, es perfectamente multitarea. Pero con algunos celulares, no con todos, con algunos celulares cuando cambiamos entre el Zoom, entre el Meet y el formulario, se perdía la imagen. Así que, por favor, tengan presente eso. Eso solo. A las 6 de la tarde del miércoles arrancamos. Les recuerdo que la nota que sacan en este recuperatorio reemplaza la nota de
del primer parcial. O sea que si les fue mal en el primero y en este recuperatorio les va bien, perfecto, están aprobados y siguen en carrera. Si les fue mal en el primero y le va mal en este, ya ahí pierden la condición de regular y bueno, lamentablemente o se tiran a darla por libres o la vuelven, nos vemos el cuatrimestre que viene. Quiero ser claro y específico con respecto a la reglamentación de la universidad. ¿Está? Bueno, vamos a arrancar entonces. Dale, Robert. Bueno, acá para ahorrar un poco de tiempo escribí esto. Vamos a arrancar con la parte de corriente alterna. Mientras estaba sin imagen fui adelantando. Acá yo lo que tengo es esto. Tengo un generador con una tensión de 120 volt, una resistencia de 6 ohms, una bobina de 16 milihenry y un capacitor de 2 microfaradios. Esto es un circuito serie, es un circuito serie puesto en alterna. Como tal circuito serie, se tendría que cumplir lo que ocurre con las leyes de Kirchhoff. Entonces, yo vengo con un Kirchhoff que me dice que la sumatoria de todas las caídas de tensión, o sea, lo que cae acá, lo que cae acá y lo que cae acá, si sumo esto, me tiene que dar lo de la fuente. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Hicieron la experiencia en corriente alterna. Y entonces, ¿qué fue lo que vieron? Estos valores no están inventados, son reales. Vieron que en la resistencia caían 57,46 volt. En la bobina caían 47,9 volt. Y en el capacitor 153,28. Entonces, cuando venían acá y querían sumar, esto no cerraba. Es decir, ¿por qué? Porque acá tengo 120 más 57,46 más 47,9 más 153,28. Gran problema, primer problema que tuvo Kirchhoff, parece que el Kirchhoff de tensiones no se cumple. Esto lo copiaron porque lo voy a borrar y después lo vuelvo a copiar otra vez. ¿Puedo borrar? Sí, si no, borralo, Robert, y después cuando repasan la grabación Listo. queda Borro. ahí. O sácale una foto A la imagen. a la pantalla y la tienen ahí un ratito como de backup, pero después en la grabación lo pueden repasar. Bueno, vamos borrando esto entonces. Entonces, bueno, a ver qué pasa con las corrientes. Vamos a ver qué pasa con las corrientes. Acá no tengo ningún nodo. Entonces vamos a buscar otro circuito. Para ahorrar tiempo, me traje dos números ya preparados. Entonces acá tenemos una fuente, otro circuito. Acá esto es de 50 volt. Acá sale una rama, una R3 de 8 ohm, en serie con un capacitor, con una XC. Después vamos a ver qué pasa. Acá sale otra rama con una resistencia y con una bobina. Y por acá tengo una resistencia. Cada uno con un valor distinto. Esto era de 3 ohm, esta XC igual a menos XL a J4 ohm, esta R1 de 10 ohm.
Entonces lo que hicieron, agarraron y empezaron a poner amperímetros. Pusieron un amperímetro acá, pusieron un amperímetro acá, pusieron un amperímetro acá y pusieron un amperímetro acá. Y vieron lo que daba. Entonces, la I total, la que circulaba por acá, les daba 15,8 amperes. La corriente que circulaba por acá, la que llamamos I3, le daba un valor de 5 amperes. La que circulaba por acá, que la vamos a llamar I2, le daba un valor de 10 amperes. Y la que circulaba por acá, que la vamos a llamar I1, cuando medían, estas son todas mediciones, no es capricho ni nada. Uno coloca el amperímetro y mide, lo mismo que pasó con las tensiones, con las corrientes. Entonces dijeron, bueno, vamos a ver si se cumple Kirchhoff en nodos. ¿Qué quiere decir? Que esto más la suma de las corrientes que salen de un nodo es igual a la que entra. Entonces acá me tenía que dar que I total iba a ser igual a I1 más I2 más I3. Como pueden ver, acá tengo 15,8 igual a 5 más 10 más 5. Tenemos un problema de nuevo. Y acá la gente estalló, se escuchaban los improperios más grandes, Kirchhoff mentiroso, Kirchhoff gato, andate, dedícate a la alta costura. Bueno, cosas irreproducibles. Pero esto, en realidad, falta algo. Y lo que está faltando es que ahora ya no tengo que hacer más sumas de tipo algebraico como sumaba antes en corriente continua. Ahora estamos en corriente alterna y por lo tanto todas las sumas que tengo que realizar las tengo que hacer vectorialmente. ¿Está bien? Vectorialmente. ¿Qué quiere decir? Que ahora cada uno de estos va a tener no solamente un módulo, sino que va a tener un ángulo. Hagamos un pequeño repaso. Por lo que habrán visto de lo que habrán estado leyendo, se habrán dado cuenta que yo tengo un circuito en donde, en el campo real, tengo las resistencias. Y sobre el eje imaginario, voy a tener, en este sentido, lo que se llama la reactancia inductiva. Y en el cuadrante negativo, la reactancia capacitiva. Veamos un poco. Rebobinemos un poco. Cuando trabajamos en corriente continua, hablábamos de la resistencia como la oposición a la circulación de corriente. ¿Está bien? Si teníamos un capacitor, por ese capacitor era un circuito abierto en corriente continua, no circulaba corriente. Y si teníamos una bobina, esto era un cortocircuito. Después voy a hacer un comentario con el tema de la bobina que me preguntaban ayer en un ejercicio. Ahora, en corriente alterna, la cosa cambia. Como ustedes habrán visto, en corriente alterna, en la bobina hay un juego de energía magnética y este juego de energía magnética produce lo que se llama una autoinducción. Y esa autoinducción se va a oponer a la causa que lo genera, produciendo una oposición a la circulación de la corriente. Esa oposición a la circulación de la corriente alterna es la que se conoce con el nombre de XL. ¿Y cómo se calcula XL? XL es igual a 2 por pi por la frecuencia por el valor de la inductancia, donde la frecuencia está expresada en Hertz y la inductancia está expresada en Henry.
una bobina ideal, como la vamos a estudiar nosotros y la vamos a ver, lo único que tiene es esta reactancia inductiva y que produce un desfasaje de 90 grados entre la tensión y la corriente. Antes, en una resistencia yo tenía resistencia, lo voy a hacer de otra manera. Tengo la corriente que circula por la R y en fase con ella la BR. En cambio, ahora, en una bobina, ¿qué es lo que voy a tener? En una bobina voy a tener la I que circula por la bobina, pero la tensión va a estar adelantada 90 grados. Es decir, aparece primero la tensión y después la corriente. Recuerden ustedes que estamos hablando de fasores. O sea que esto está girando en este sentido. Primero aparece tensión y después aparece la corriente. Cuando habrán leído en los apuntes, en el libro, habrán visto que en un primer momento, cuando yo conecto una bobina, la corriente, si antes era 0, sigue siendo 0. Pero instantáneamente aparece una tensión que se opone justamente a esa circulación de corriente. Cuando yo desconecto una bobina, la bobina se opone a que varíe la corriente. ¿Y qué produce? Produce un arco para que la corriente siga circulando por el aire. Una experiencia práctica. Si alguna vez han desconectado un motor y pueden llegar a ver los bordes del contactor o los bordes del interruptor, van a ver que en el momento en que se abre, entre los contactos salta un arco. Que esto es característica de los circuitos inductivos. Justamente la bobina del motor se opone a que la corriente se haga 0 y la haces y genera una tensión elevada para que siga circulando por el aire. En resumen, cuando la tensión y la corriente en una bobina tienen un desfasaje de 90 grados. En la capacidad ocurre algo muy parecido. En los capacitores yo tengo la reactancia capacitiva. La reactancia capacitiva, ¿a qué es igual? Es igual a 1 sobre 2 pi f por c. De nuevo, la frecuencia está expresada en Hertz, la capacidad en faradios, y esto a mí me da en ohm. Acá no lo puse, pero también da en ohm. ¿Y la reactancia capacitiva qué es? La oposición que ofrece el capacitor a la circulación de corriente. Así como la inductancia le ofrece una oposición a la circulación de corriente alterna, la reactancia capacitiva es la oposición a la circulación de corriente alterna que ofrece el capacitor. ¿Y qué características presenta? Si en la resistencia están en fase, en la bobina están desfasados, el capacitor no va a ser menos. Y también vamos a tener, si esta es la corriente que circula por el capacitor, esta va a ser la tensión en el capacitor. O sea que voy a tener un ángulo de menos 90 grados. Acá tengo un ángulo de más 90 grados. Y acá el ángulo es 0. Justamente este más 90 y menos 90, ¿cómo se representa? Para poder representar esto, hay varias formas que supongo que lo habrán visto en la parte de notación de números complejos. Vamos a hacer un cálculo que de paso me va a servir para después.
Si yo tengo una bobina, como habíamos visto antes, de 16 henries, de acá lo que voy a tener es una una XL, que en módulo va a estar dada por 2pi, pi, FL. Si yo hago esta cuenta, o sea, hago 2 por pi por 50, supongo que la frecuencia es 50 Hz, no lo dije, pido disculpas, por 0, esta vamos a hacerla milihenry, así queda más lindo, 0,016, fíjese que acá lo puse en milihenry, acá lo tengo que pasar a Henry. Esta XL me da un valor de 5 ohm. Ahora bien, esta XL está desfasada a 90 grados, entonces la forma de anotar esto, ¿cómo es? Cada vez que yo ponga XL tengo dos maneras. Uno, poner 5, 90 grados, o la otra, J5, ohm y ohm. Esta J es el número imaginario. Hasta ahora ustedes venían trabajando como número imaginario con la letra I. El problema en la electrotecnia y en la electrónica, que la I minúscula, que representa los números imaginarios, es la corriente instantánea. Entonces, los electrónicos, los electrotécnicos y todo la hicieron muy corta. ¿Qué letra está próxima a la de la I? Cuando recorre el alfabeto, dice A, B, C, D, F, G, H, I, J. Después de la I, ¿qué viene? La J. Bueno, entonces, en vez de llamar con la letra I los números imaginarios, los vamos a llamar con la J. ¿Es así? ¿Por qué con J? Y bueno, porque no hay ninguna magnitud eléctrica que hasta ese momento se simbolizara con la J. Entonces, siempre dentro del campo de la electrotecnia y de la electrónica, cada vez que vean un número imaginario va a estar representado por una J, en vez de la letra I. Esa aclaración. ¿Qué va a pasar con el capacitor? Si yo tengo un capacitor, y este capacitor tiene una capacidad de, ¿cuánto puse? 2 microfaradios. La XC es 1 sobre 2 pi f c. Cuando reemplazo, XC es igual a 1 sobre 2 pi por, de nuevo supongo, 50 Hz, por la capacidad que la tengo en microfaradios, o sea, la tengo que llevar a faradios. 0,1, 2, 3, 4, 5. Si hago esta cuenta, me da 16 ohm. Una aclaración, los números los redondeé un poco, porque el tema de tener un irracional, tener número unirracional como pi metido en toda la fórmula, acá tengo pi, que es un irracional, es un número infinito, tengo pi, tengo pi, tengo pi, bueno, depende cuántos decimales tomo de pi, voy a tener mayor o menor precisión, entonces redondeé a 5 para hacer más sencillas las cuentas, y a 16 acá. Esto que está acá, ¿cómo lo escribo? ¿Cómo lo represento? Yo voy a tener XC, que en módulo son 16 ohm. Pero este XC también es un número complejo. Por lo tanto, ¿cómo lo puedo representar? De dos maneras. Lo puedo representar como J 16 ohm o como 16 con un ángulo de menos 90
ohm. Todo esto, teóricamente, es repaso de todo lo que ya habrán visto, ¿no? Y ahora sí, vamos a arrancar con el ejercicio propiamente dicho. Vamos a ver si realmente tenía razón o no tenía razón Kirchhoff. Y lo maltrataron inútilmente. Volvemos al primer ejercicio. Y de paso sirve como práctica para todas las dudas que puedan llegar a tener. Ahora sí la tensión va a tener un ángulo. ¿Por qué? Porque todos los elementos tienen un ángulo. La frecuencia sigue siendo 50 Hz. XL es igual a J5 ohm. Y acá la capacidad son 2 microfaradios. La XC es igual a menos J16 ohm. Lo que voy a hacer ahora es empezar a resolver este ejercicio. Es decir, cuando yo tengo resistencias, reactancias inductivas y reactancias capacitivas, por acá va a circular una corriente. Sí, señor, va a circular una corriente. Esta corriente I, que es única, esta corriente que circula por acá. Ahora, como esto es corriente alterna, va a haber, la resistencia se va a oponer a que circule la corriente alterna. La reactancia inductiva también se opone a que circule la corriente alterna. Y la reactancia capacitiva también se opone a que circule la corriente alterna. Pero cada una se va a oponer de una manera distinta. Y ahí aparece el concepto de impedancia, Z. Y empezamos ya con las notaciones como corresponden. Cuando yo le coloco la flecha arriba, lo que estoy diciendo es que la impedancia es un número complejo. ¿Por qué complejo? Porque todos estos elementos, resistencia, reactancia inductiva y reactancia capacitiva, que se están oponiendo a la circulación de corriente, tienen la siguiente característica. La resistencia es un elemento real. ¿Por qué es real? Porque cuando yo hago circular corriente por una resistencia, sale calor. Se pierde en forma de calor. Entonces, es real. Yo puedo transformarlo en trabajo, ese calor. En una bobina ideal, no genero trabajo. Lo que genero es campo magnético. ¿Necesario? Sí. Si no tengo el campo magnético, no puedo mover los motores y los transformadores. En un capacitor, ¿qué genero? Campo eléctrico. Si no tengo campo eléctrico, no puedo transferir energía de un lado a otro. Pero la cuestión es que son situaciones distintas. Por lo tanto, tengo estos que son imaginarios y esta que es real. ¿Esto cómo se va a escribir, esta Z? Esta Z va a ser R, la parte real, más J, XL, menos XC. Recuerden ustedes lo que vieron, que la XL apuntaba para arriba, por lo tanto era positivo, la XC apunta para abajo, por lo tanto es negativa. Y este es un número complejo. Este número complejo está expresado en la forma binómica. Binómica, ¿por qué? Porque tengo la parte real y acá tengo la parte imaginaria. Unidos por un signo más. Puede ser más o menos, depende. El que predomina de estos dos es lo que le va a dar signo a esta operación, ¿no?
La otra forma de escribirlo es la forma de módulo y ángulo. Entonces, esta misma z la puedo escribir como z igual módulo de z con un ángulo phi. Repasamos un poquito esto. Entonces, el módulo de z z módulo sale del triángulo rectángulo. Va a ser la parte real, que es la resistencia al cuadrado, más xl menos xc. Todo esto al cuadrado, raíz cuadrada. Y el ángulo phi también sale del hacer los triángulos rectángulos, es el arco tangente de xl menos xc, todo esto sobre R. Todo esto, en cierta forma, es repaso de lo que teóricamente ya vieron, ¿no? Bueno, vamos a resolver el ejercicio. ¿Todo bien hasta ahora? No hay preguntas, Roberto. No hay dudas. Seguimos. ¿O se fueron todos? Vamos a resolver el ejercicio entonces. Sí, profe, trate de no borrar hasta que agarre foco la cámara, porque no se llegan a ver las fórmulas. Ahí está queriendo. Bueno. Usted me dice, ¿puedo borrar ahora? Sí, ahí se... Claro, Espere un segundito. como dicen acá en el chat, no es una cuestión de foco de la cámara, sino es una cuestión de conexión, que está involucrada la conexión de Roberto y la conexión de cualquiera sea de ustedes. Entonces Vengo depende. a los tiros con Telecentro. Todos los vecinos de acá estamos a los tiros con Telecentro con el problema de la conexión que tenemos. Bueno, ahora yo por lo menos lo veo, tuve momentos que lo vi bien. ¿Y ahora? Ahora lo veo bien yo, digamos, Ah, no sé el resto. Sí, está un poco más legible ahora. Pero, como te digo, o sea, todo depende de la conexión, digamos, de sí. Roberto combinado con la que tenga cada uno de ustedes. Acá no tengo una mala, tengo 20 megas. O sea, no, tampoco es tan mala. Yo no sé si es que o no quieren hacer mantenimiento o no sé. O hay mucha gente conectada. Ya está, Robert, si querés, me parece que... Listo. Seguimos entonces. Dale. Bueno, acá no le voy a hacer el jueguito de la ley de Ohm ni nada por el estilo. Acá la ley de Ohm se sigue cumpliendo, la de Kirchhoff también se cumple. Lo que pasa es que hay que sumar de una manera particular en Kirchhoff, que es sumar vectorialmente, no algebraicamente. Pero la ley de Ohm se cumple. La ley de Ohm, ¿qué dice? Que la I que tengo acá, que le pongo la flechita arriba porque va a ser una I, que es una I imaginaria. En los libros ustedes la van a encontrar de varias maneras. Si lo hacemos bien. Van a encontrar, para marcar un número complejo o corriente, con una flecha,
con una línea o con negrita. Y siempre los valores que vamos a tener acá son valores eficaces. El valor eficaz. Valor eficaz es lo que miden los instrumentos. La otra vez estaban preguntando valor medio. En corriente alterna el valor medio vale 0. ¿Por qué? Porque tengo el valor medio es un área. Esta área es igual a toda esta área, más, menos, me da 0. El valor medio es un promedio. Por eso se adopta el valor eficaz. Entonces, todos los valores que tenemos acá, los tenemos en las cuentas en valor eficaz. Entonces, ¿cómo calculo la corriente? La corriente la voy a calcular como la tensión, que también va a ser un número complejo, en este caso 120 volt con un ángulo 0, sobre la Z. Y ahora lo que tengo que calcular es la Z. Z, ¿a qué va a ser igual? A la parte real, que es la resistencia, si lo puse bien, sí. 6 más J, 5 menos 16. O sea que la Z me va a quedar 6 más J, menos J11 ohm. Esto es lo que se conoce como la forma binómica. Binómica o cartesiana. ¿Vamos bien? Seguimos. Cuando yo tengo que trabajar, cuando digo trabajar digo hacer cuentas. Cuando tengo que hacer cuentas, lo que tengo que tener en cuenta acá es lo siguiente. Cuando yo tengo que hacer cuenta con números imaginarios, necesito tenerlo, o es conveniente tenerlos representados de la forma binómica y de la forma módulo y ángulo que lo voy a calcular ahora. ¿Por qué? Si yo tengo que sumar y restar números complejos, impedancias, corrientes, caídas de tensión, si tengo que sumar números complejos, sumar o restar, me conviene tener la forma binómica. Si tengo que multiplicar o dividir números complejos, repito, cuando hablo de números complejos hablo de impedancia, hablo de corrientes y hablo de tensiones y hablo de potencias, que la parte de potencia todavía no lo vimos. Pero cuando tengo que multiplicar y dividir números complejos, esos números complejos me conviene, para hacer más fácil la operación, tenerlo en forma polar. Por eso, todos los valores es conveniente que los tengan binómico y polar. Ahora voy a hacer el ejemplo cómo paso esto que está en binómica a polar. O sea, módulo, cuando hablo de polar, hablo de módulo y ángulo. Entonces, esto lo tengo acá. Si lo quiero pasar a forma de módulo y ángulo, ¿qué hago? La z en módulo va a ser igual a la raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 11 al cuadrado. Esto lo escribí recién. Nada más que ahí lo puse con letras. Y esta cuenta da 12,53 ohm. Y el ángulo phi, ¿cómo se calcula? Se calcula haciendo el arco tangente de la parte imaginaria, que sería 11,
sobre la parte real, que sería 6. Esto se hace con la calculadora. Está apagada. Entonces, tengo 2. Si quiero calcular, en mi calculadora, cada uno tendrá la suya, para calcular, supongamos que tengo 2. Oh, se puso caprichoso. Función. ¿Dónde está la función tangente, que sería el arco tangente de 5, no sé lo que me dará, igual. Me da 78 grados. En este caso, esta, ¿qué signo tiene? Es negativo. Ojo al parche con esto, ¿eh? Cuando lo colocan acá, tienen que ponerlo con el signo que tiene. Acá no, acá siempre va el signo más, porque esto sale de Pitágoras. Y acá no me interesa que sea positivo o negativo, porque menos 11 cuando lo elevo al cuadrado me da positivo. Entonces, primero, cuando hacen el módulo, esto siempre es positivo porque sale del teorema de Pitágoras. Y esto, si es negativo al elevarlo al cuadrado, también me da positivo. Pero acá no, acá tengo que tener en cuenta que es un signo negativo. Entonces, cuando hacen esta cuenta, ¿cuánto da? 61,39. Esto les da menos 61,39 grados. Y ahora les quedó Z como 12,53 con un ángulo de menos 61. Esperen que esto está muy chancho. Con un ángulo de menos 61,39 grados. Y ahora tengo esta Z y tengo esta Z. La corriente que tengo que calcular es un cociente entre la tensión y la Z. Como les dije antes, cuando tengo que hacer una división, me conviene tenerlo en forma de módulo y ángulo. Una sola vez lo voy a mostrar y no lo voy a hacer más. Vamos a ver cómo calculamos la corriente. ¿Puedo borrar? Nadie dice nada. Por mí, sí, yo ya copié, pero ¿qué onda con el menos del 11? ¿Va o no va? Claro que va, porque viene de acá. El menos del 11 viene de acá. Si esta impedancia fuera positiva, acá va con positivo. Si esta impedancia, acá la parte imaginaria es negativa, como lo es acá, va en negativo. ¿Quedó claro? Lo repito. Si la parte imaginaria es positiva, va positivo. Si la parte imaginaria es negativa, acá es negativa, va. ¿Está bien? Sí, sí. Donde la mayoría se confunde, y esto es un problema de concepto, acá siempre va positivo, porque este más es del teorema de Pitágoras. Eso lo vieron en los apuntes. Y acá, este por más que sea negativo, este 11 elevado al cuadrado te da positivo. Pero este más te lo entrega Pitágoras. Tantas cosas entregó Pitágoras. Bueno. ¿Puedo borrar ahora? Sí. Sí, Robert, borra. Si yo esto lo escribo así,
120. Con ángulo de 0 grados. Si lo pongo en la forma binómica, tengo un problema. No puedo hacer la cuenta. Eso en uno de los videos está expresado con la parte, con el binomio abajo y multiplican por el conjugado. Es decir, lo voy a escribir. Era 6 menos 11, dijimos, ¿no? Este cociente yo así no lo puedo hacer. Para poder hacerlo tengo que pasar esto también a la forma binómica, que no sería ningún problema, porque al tener 0 grados, 120 me queda 120. Al tener 0 grados me está diciendo que la parte imaginaria de esto vale 0. ¿Está bien? Entonces lo único que tengo es parte real, lo cual es lógico. Acá tengo dos binomios, pero para poder dividir de formas binómicas, en uno de los videos está el denominador, hay que multiplicar y dividirlo por el conjugado, hay que multiplicar y dividir por el conjugado del denominador y entrar a pedalear matemáticamente. Se puede hacer. Pero hay otra forma, que es, si yo lo tengo esto expresado de la forma módulo y ángulo, que era 12,53 con un ángulo de menos 61,39 grados. Acá ya la cosa cambia. Cuando los dos están en módulo y ángulo, esto, ¿cómo lo hago? Para poder hacerlo tengo que hacer, divido, como cualquier división normal, 120 dividido 12,3, y eso va a ser el módulo de la corriente. Entonces, voy a tener que I es igual 120 dividido 12,53, me queda 9,58. Y el ángulo, ¿cómo queda? El ángulo es ángulo del numerador menos el ángulo del denominador. Y ojo con esto, ¿eh? El ángulo este, ¿cómo me queda? Voy acá, muchos se equivocan por un problema de regla de los signos. Fíjense, el ángulo sería ángulo del numerador, 0 grados, menos 0 grados, menos este, pero este ya tiene su signo negativo, menos 61,39. Por lo tanto, la corriente me va a quedar 9,58, menos con menos se me hace más, 61,39 grados. Amperes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está ahí? Bien. Por ley de Ohm, si yo tengo la corriente y tengo la resistencia, ¿puedo calcular la caída de tensión que tengo acá? Sí. Si tengo la corriente que circula por acá y la resistencia, o en este caso la reactancia, ¿puedo calcular la caída de tensión? También. Y la que tengo acá, también. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Puedo borrar? Listo, borramos. Bueno, volvemos.
Veamos cómo calculo BR entonces. La B en la R va a ser igual a I por R. La I dijimos que era 9,58 con un ángulo de 61,39 por la R, que es 6 con ángulo de 0 grados, porque la R, acuérdense que está en el eje real, es real. Repasemos un poco matemáticas. Matemática de números complejos. Cuando tengo producto de esto, también me conviene tenerlo en forma de módulo y ángulo, en forma polar. ¿Por qué? Porque el módulo va a ser el producto de esto por esto. Entonces me va a quedar que BR va a ser igual a 9,58 por 6. Y el ángulo es este ángulo, 61,39, más este que es 0. Entonces, BR me queda 57,46 con un ángulo de 61,39, porque esto más esto es 61,39 voltios. Yo voy a tener que borrar ahora, pero después cuando hagamos un diagrama, un gráfico que se llama diagrama fasorial, ahí van a poder ver cómo están ubicados todos en el espacio. Vamos con BXL. BXL, de nuevo, es I por XL. ¿Esto a qué va a ser? ¿Esto a qué va a ser igual? Esto es igual a la I, que la tenía por acá, 9,58 con un ángulo de 61,39 por la XL, que la XL es J5, o sea que es 5 con un ángulo de 90. Acuérdense que se puede poner J o se puede poner 90. ¿Está? De nuevo, va a ser esto por esto y este ángulo más este ángulo. Entonces, BXL es igual a 47,9 con un ángulo de 151,39 grados. Ah, está acá, perdón. Y ahora lo único que me está faltando es hacer la suma de calcular la caída de tensión que tengo acá. Y voy a tener que borrar. BXC, de nuevo, aplicamos BXC que va a ser igual a I por XC. La I es, vamos a escribir bien, si no, no se entiende.
es igual a 9,58 con un ángulo de 61,39. No entra. Esperen que achiquemos todo un poquito. Vuelvo a escribir lo mismo, pero más chiquito. BXC es igual a I por XC es igual a 9,58 con un ángulo de 61,39 por la XC, que es menos J90, entonces es 16, menos J16, entonces 16 menos 90. De nuevo, lo que les decía antes, o lo escribo como menos J o lo escribo como menos 90. Y de nuevo, acá es el producto de esto y esto más esto. Me va a quedar que BXC es igual a 9,58 por 16 y el ángulo es 61,39 más menos 90. Entonces, esto me queda BXC es 153,28 con un ángulo de menos 28,61, también voltios. Si ustedes se fijan y los comparan, estos valores son los valores que teníamos al principio. Ahora vamos a hacer el gráfico, pero miren una cosa. BR justo lo borré, pero BR tenía ángulo 0. BXL tiene un ángulo de más 151 y esto tiene un ángulo de menos 28. Es decir, cuando yo tenga que sumar estas tensiones, lo que voy a estar sumando son sumas vectoriales, o mejor dicho, sumas fasoriales. No sumo más algebraicamente. Lo voy a hacer primero con un gráfico y después les muestro cómo se puede hacer para hacerlo matemáticamente. Hasta acá estamos bien, tengo que borrar. ¿Borramos? Y borramos, muy bien. Sí, sí. Quedamos. Voy a borrar y voy a volver a escribir los valores para que los recuerden ustedes y yo. Entonces habíamos visto a ver, un minuto, vamos a hacer un poco de higiene de este pizarrón. Gracias. Por si no, no se ve nada. Se ve, pero por lo menos está más claro así. ¿Qué sé yo? Es muy poroso este pizarrón y guarda demasiado las... Bueno, ya está. Decíamos, habíamos visto que BR era igual a 57,46 con, obviamente, el ángulo de la corriente, 61,39.
39 volt. BXL igual 47,9 con un ángulo de 151,39. Y BXC igual a 153,28 con un ángulo de menos 28,61. Ahora quiero mostrarles cómo esto se puede verificar perfectamente haciéndolo de una forma gráfica, lo que se llaman diagramas fasoriales. Acá me preguntan veces, no, el módulo, no mezclemos aserrín con pan rallado. El módulo es siempre positivo. El ángulo me va a decir si está arriba o está abajo. No tiene nada que ver. Acordate que este módulo surge de una raíz cuadrada, de una suma de un número al cuadrado más otro número al cuadrado. El módulo siempre es positivo en este caso. Me daría negativo en el caso que yo multiplicara un número positivo por un número negativo, que no sé en este caso lo que puede ser. Pero hasta ahora yo multipliqué. Este 153, ¿de dónde se sale? De sumar más una corriente I, que es positiva, por una reactancia, que en su módulo es positivo, su ángulo es negativo, y lo tengo expresado acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién preguntó si era menos 153? No me interesa, lo que me interesa es si entendió. Listo. Veamos entonces cómo puedo graficar esto. Yo tengo que graficar, voy a tener acá un eje cero. A 0 grados, ¿quién tengo? Bueno, tengo la tensión. Acá tengo la tensión. B. La corriente no la escribí. La corriente I es 9,58 con un ángulo de 61,39. Si no, después no me entra. Esto para mí son 120 volt. Las escalas que vieron en el colegio secundario, de tantos centímetros, tantos volt, bueno, para mí estos son 120. La corriente va a tener otra escala y tiene un ángulo de más 61. O sea que, más o menos, esta va a ser la corriente. Con este ángulo que va a ser 61,39. Ojo el parche. A ver, si yo tengo en una canasta 7 peras y 4 papas, ¿qué tengo? 7 peras y 4 papas. Nada más que eso, muy bien. Exactamente eso, tengo 7 peras y 4 papas. No puedo sumar las peras con las papas. Lo mismo pasa con la corriente y la tensión. La tensión es la tensión, la corriente es la corriente. Por lo tanto, la tensión va a tener una escala y la corriente va a tener otra totalmente distinta. Entonces no son comparables. Yo esto hice muy grande porque usé otra escala. Pero no puedo comparar módulos de corriente con módulos de tensión. Porque unos son peras y otras son batatas. O papas, qué sé yo, lo que sé. Entonces, son dos cosas que funciona el circuito eléctrico, está en el circuito eléctrico, pero son dos cosas distintas.
Por eso esta la hice tan grande a propósito. Lo que voy a tener que respetar es sí mi escala de tensión. Si para mí esto es 120, bueno, tendré que mantener más o menos la misma proporción con las otras tensiones. Veamos un poco. BXC son menos 153 con menos 28. O sea que, si para acá son los ángulos positivos, por acá tengo los ángulos negativos. Esta va a ser BXC. Y acá tengo los menos 28,61 grados. BXC. BR tiene el mismo ángulo que la corriente. O sea, en una resistencia, esto por favor grábenselo a fuego porque es de concepto. En una resistencia, la corriente y la tensión están en fase. Repito para que se los anoten. En una resistencia, la corriente y la tensión están en fase. Acá se ve que el ángulo de la caída de tensión es el mismo que el ángulo de la corriente. Por lo tanto, tendré mis 57 volt por acá. Eso, 720 más o menos. Estos son mis... Esto que tengo acá es BR. Y BXL, acá está, es 47,151. O sea que esto está más o menos, si esto está por acá, acá tengo 90, 180. Esto es BXL. Y este ángulo que está acá es 151,39. Si yo sumo vectorialmente esto, esta tendría que ser más larga, ¿no? Sumo, este lo traslado acá y este lo traslado al principio del otro, me tendría que dar 120. Es decir, lo voy a hacer acá aparte. Tengo DXC. Esta la traslado acá. O sea, lo que hice fue trasladar, ¿se acuerdan lo que era suma de polígonos, no? La ley del paralelogramo, o de polígonos. BXL, y esta BR. Si esto, obviamente la escala acá me falló y los ángulos me fallaron, pero esto me tendría que dar así. B. O sea que en corriente alterna las sumas no son algebraicas. La pregunta de por qué en una resistencia están en fase, yo te pediría un favor, haz una cosa. En la parte en el libro de electrotecnia, en la parte de corriente alterna, ahí está explicado. Se me hace medio denso y largo explicarlo ahora. Yo prefiero que lo leas y cualquier duda que tengas, volvemos a hacer la semana que viene otro Zoom donde lo sacamos. Ya que estamos, les vuelvo a hacer algunas acotaciones. Esto está en el libro. Fíjense ustedes que en una resistencia, tensión y corriente están en fase. Perdón, ¿esto se entendió? Después seguimos con otra vez. Si no, estamos mezclando acerrín con pan rallado. Hasta acá se entendió cómo se resolvió, cómo calculé la corriente, cómo llegué entonces que Kirchhoff, pobre hombre, tenía razón. Contesto, no es que conteste, pero les doy un tip. ¿Esto lo puedo borrar? Sí, son módulos y ángulos, así de simple. Bueno.
Sí, borrado, Robert. En una resistencia, si esta es la corriente, la tensión está en fase. Esto es VR. Las escalas, uno es más grande que otro. Esto es una R. En una XL o L, en una inductancia, si esta es la corriente, la tensión adelanta 90 grados. Justamente por el tema de que esto es un imaginario. Este ángulo que está acá es 90 grados. Y en una bobina, en un capacitor, la tensión atrasa 90 grados. Esto surge cuando se hace todo el análisis que está al principio de corriente, del circuito de corriente alterna, en donde se ve justamente esto. Péguenlo la ley ahí y si queda alguna duda, prefiero contestarlo después para el próximo Zoom, ¿no? ¿Por qué? Porque quiero encarar la segunda ley de Kirchhoff para terminar de reivindicar al pobre Kirchhoff, que algunas malas lenguas lo terminaron vilipendiando, maltratándolo y diciéndolo. Esto se entendió. Vamos a ver qué pasa con las corrientes. Y de paso hacemos otro ejercicio. Ah, me faltaba una cosa. Perdón. Perdón. Me falta una cosa. Antes de pasar al ejercicio. Esto es R, esto es XL, esto que está acá es la impedancia. En realidad, ¿esto de dónde sale? Esto sale de que esto es real, la resistencia, la XL está desfasada a 90 grados en el campo de los imaginarios. Lo que se hace, esto se corre acá, y acá aparece un famoso ángulo phi, que con este ángulo phi vamos a hablar mucho, que es el famoso después corrección de coseno phi. El ángulo phi es este desfasaje que hay entre la parte real y la parte compleja. Y también va a ser el desfasaje que hay entre la tensión y la corriente. De acá surge, esto es un triángulo equilátero, el famoso que Z es igual a R cuadrado más XL cuadrado, raíz cuadrada que les hablaba antes. Pero también surge otra fórmula más. Es decir, si yo tengo Z, puedo averiguar R, si tengo Z y phi, puedo averiguar R y XL, o sea, mis datos son Z igual un módulo con un ángulo phi. Fíjense, R a qué es igual, si ustedes se acuerdan del coseno del ángulo phi es igual cateto adyacente sobre la hipotenusa que es Z. De acá me queda que R es igual a Z por el coseno del ángulo phi. Y el seno del ángulo phi, ¿a qué es igual? A cateto opuesto
sobre la hipotenusa. Entonces, XL es igual a Z por el seno del ángulo phi. Esto que está acá es tan válido, sea XL o sea XC. ¿Qué me cambia si es XC? Acá tengo R, acá tengo menos XC. Entonces, esto lo traslado y acá vuelve a aparecer el ángulo phi que es negativo. Y fíjense, esto sigue siendo Pitágoras. Por eso es R cuadrado más, porque Pitágoras puso R más, y acá debe ser XL, será XC. Esto, la R sigue siendo la misma, y XC, ¿cómo sería? XC es igual a Z, también por el seno del ángulo phi. ¿Está bien? ¿Está claro esto? Bien. Vamos a ver el tema de nodos. Vamos al circuito que habíamos dibujado antes. Y acá tengo I total, I3, I2, I1. ¿Ven cómo está esto, no? Yo tengo estos 50 volt aplicado acá, estos 50 volt aplicado acá y estos 50 volt aplicado acá. Por lo tanto, por ley de Ohm puedo calcular cada una de las corrientes. Entonces puedo decir que I1 es igual a B sobre R1. Esto va a ser igual a 50 con un ángulo de 0 sobre 10 con un ángulo de 0 porque es una resistencia. Esto me da 5 amperes con ángulo de 0. Y 2.
va a ser igual a B sobre Z2. Ojo, porque acá es una Z. ¿Y esto a qué va a ser igual? A 50 con 0 dividido R2 más, bueno, voy a poner los números directamente. No puse cuánto vale R2. 3 ohm. R2 vale 3 ohm. Entonces son 3 más J4. Lo mismo que teníamos antes. Esta cuenta, así como está, es un lío hacerla. Entonces conviene esto pasarlo a la forma polar. Si ustedes hacen esto y lo pasan a la forma polar, sería 3 al cuadrado. 3 al cuadrado es 6, más los 16 que tienen acá. Estoy buscando el resultado. Me queda 50 con 0 grados sobre 5 con 53,13. Esto lo saqué, raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado por un lado, y el ángulo, o sea, este es esto, ¿no? Y el ángulo sería, phi es el arco tangente de 4 sobre 2, que lo vimos recién. Bueno, tengo que borrar. Y 2 me va a dar 10 con un ángulo es esto dividido esto, que es 10, 50 dividido 5 es 10, 0 menos 53,13, o sea que me queda menos 53,13 amperes. Y 3 va a ser igual a B3, perdón, a B sobre Z3. Esto es igual a 50 con 0 sobre Z3, que es 8 menos J6. Esto es 50, 0 sobre 10 con un ángulo de menos 36,87. Y esto me da 5 con un ángulo de menos 36,87. ¿Por qué? Porque es esto dividido esto y es 0 menos, acá me da más, no sé por qué puse el menos, voy a escribirlo bien. Es 0, acá me da 5. Y acá es 0 menos menos. Entonces este menos se transforma en más, me queda 36,87. O sea que la I3 es igual a
¿Vamos bien hasta ahora? Vamos a hacer un cálculo más entonces, que no lo hicimos antes, para no apabullarlos. Veamos. Voy a borrar esto. La I total, ¿cómo la puedo calcular? Dos maneras. Uno, haciendo I total igual a I1 más I2 más I3. La otra, haciendo I total igual a B sobre Z total o Z equivalente. Vamos a ver primero este y después la otra. Esta impedancia, ¿cómo están? En paralelo. Si esta está en paralelo con esta en paralelo, esta está en paralelo. La regla de las impedancias paralelo o la regla de las resistencias en paralelo, ¿cuál era? En este caso, la Z equivalente tengo que escribir un poquito más chico, si no, no me va a entrar. La Z equivalente es igual a 1 sobre Z1 más 1 sobre Z2 más 1 sobre Z3. Lo que habíamos visto antes en resistencias. Lo que pasa es que acá matemáticamente y hay que pedalear un poquito más. Si yo reemplazo valores me queda Z equivalente igual a 1 sobre Z1 es 10 ohm. Sale con frita porque no tiene parte imaginaria. Jamón del medio. Z2 sí tiene una parte imaginaria. Entonces va a ser 1 sobre 3 más J4 más 1 sobre Z3 que es 8 más, no, perdón, menos J6. ¿Y cómo se hace esta cuenta? No la voy a hacer. Se las dejo para que ustedes la hagan. Pero 1 sobre 10 la puedo hacer perfectamente. Esto, para poder hacerlo 1 sobre este complejo, lo que tengo que hacer es transformar esto en módulo en lo que sería una Z2 en módulo con un ángulo Φ2. Y esto en una Z3 en módulo con un ángulo Φ3. Se los dejo para que lo calculen. Yo ahora les voy a poner el resultado de cuánto da la impedancia total para que lo verifiquen. Pero acá hay otro problema más. Esto me va a quedar un décimo. Esto me va a quedar módulo y ángulo y acá me va a quedar módulo y ángulo de nuevo. No lo puedo sumar. Para poder sumarlo los tengo que pasar a lo que sería forma binómica. Para pasarlo a forma binómica no lo hago ahora, lo voy a hacer en esta parte y después ustedes lo prueban. Ahora les explico cómo se pasa la forma binómica. Después les explico.
Ahora les doy cuánto es el resultado para que ustedes después lo ejerciten y lo vean. Si lo tengo. La Z equivalente, después de que hacen todo esto, les tiene que quedar qué chanchada que es esto. Vamos a ver, así no se puede trabajar. Esperen un poco. Z equivalente les queda, si lo en módulo y ángulo, 3,16 con un ángulo de 18,45 ohm. Y si lo tienen en forma binómica, Z equivalente es 3 más J1 ohm. Calcúlenlo y de paso verifican si está bien o no está bien, ¿no? Esta parte de acá, como se habrán dado cuenta, ya no es más ni electrotecnia, ni circuitos eléctricos, es matemática, es números complejos, nada más. Entonces, ahora sí puedo calcular la I total. ¿Por qué? Porque la I total, una de las formas de calcularlo, era B sobre Z equivalente. Obviamente, en este cociente el que voy a usar es la parte binómica, la parte de módulo y ángulo. Entonces son 50 con 0 grados sobre 3,16 con 18,45. O sea que la I total me da 15,8 con un ángulo de menos 18,45 amperes. ¿Hasta acá vamos bien? Vamos a ver si lo quiero hacer sumando. No hay ¿Estamos pregunta. bien? No hay pregunta. Se fueron todos. Me dejaron, me colgaron el avatar y se fueron. 12 personas. La otra forma habíamos dicho, y total, igual a I1 más I2 más I3. Pero para poder sumarlo necesito en forma binómica. I1 aquel igual. I1 me había dicho, me había dado que era 5 con el ángulo de 0 grados. Esto es módulo y ángulo.
Si yo de módulo y ángulo quiero pasarlo a la forma binómica, o sea, quiero ponerlo de una forma real más J, una forma imaginaria, ¿qué era lo que hacía? Era, la parte real era 5 por el coseno, en este caso de 0 grados, más coseno de 0 es 1, es 5, más la parte imaginaria, que es 5 por el seno, pucha, 5 por el seno de 0. Seno de 0 es 0, me da 0. Es decir, cuando ustedes ven un ángulo de 0 grados, quiere decir que esta magnitud, sea corriente, tensión o alguna impedancia, no tiene parte imaginaria. Es puramente real. Fíjense que la parte imaginaria me dio 0. Vamos a hacerlo con la otra. Y 2. Y 2, dijimos que había dado 10 con el ángulo de menos 53,13. La parte real va a ser 10 por el coseno de menos 53,13 y la parte imaginaria va a ser 10 por el seno de menos 53,13. Esta parte no la tengo resuelta, así que denme un minuto. Menos 53,13 y me salió mal. Vamos de nuevo, coseno menos 53,13 igual por 10. ¿Qué cuenta? 6. Esto me da 6. Y esto, vamos al seno que está acá, menos 53,13 igual, cuenta complicada, por 10, me da casi 8. Con signo negativo. Menos 8. Es decir, que esta I1 que está acá, esta I2, perdón, que está acá, tengo que borrar acá, la I2, la I1 era 5 partes real. La I2 me dio, la parte real me da 6, la parte imaginaria menos J8. La I3, ¿cómo la calculo? Estos son amperes, ¿no? La I3. De nuevo, la parte real va a ser... Ah, no había puesto cuánto valía I3. I3 dijimos que es 5 con un ángulo de menos 36,87.
Entonces, la parte real va a ser 5 por el coseno de menos 36,87 y la parte imaginaria va a ser 5 por el seno de menos 36,87. Entonces tenemos coseno menos 36,87 igual, todo esto por 5, igual 4 me da casi. Y acá tengo seno de menos 36,87 igual por 5 igual 3, menos 3. Entonces, la E3 la voy a escribir acá al lado. La E3, ¿a qué es igual? A 4 menos J3. Y ahora sí puedo sumar. ¿Por qué? Porque esto me quedó 0, 5 más J0, porque es todo real. Ampere. Ampere. Pero esta cuenta ahora la puedo hacer. ¿Por qué? Porque lo tengo todo en forma binómica. Y acá sí puedo sumar, porque tengo los números reales, que es 5, que es 6 y que es 4. O sea, puedo sumar esta papa, 5 papas, más 6 papas, más 4 papas. Y tengo las peras. 0 peras, 8 peras y 3, menos 8 peras, menos 3 peras. Entonces, esta cuenta sí la puedo hacer. Por eso tuve que pasarlo. Y lo que me va a quedar es la I total igual a 5 más 6, 11 más 4, 15. Y la parte imaginaria es 0, menos 8, menos 3. O sea, menos 8, menos 8 y 3 son 11. Si quiero averiguar el módulo, se lo dejo como tarea para el hogar. Es 15 al cuadrado más 11 al cuadrado. Que si hicimos las cosas bien, les tiene que dar los 10, tiene que dar como 10 amperes más o menos, ¿no? Los 15,8 amperes. ¿Se entendió? Y el ángulo phi de esta corriente, ¿qué va a ser? Va a ser el arco tangente de la parte imaginaria 11 menos 11 sobre 15, la parte real. Lo hagan en sus casas y van a ver que les corrobora con el número que habíamos calculado de la otra manera. ¿Quedó claro esto? ¿Se entendió? Bien. ¿Hay alguna duda más? ¿Qué me preguntaban? ¿Hay preguntas? Guille. No, Robert. No, nada, listo. Hace un Hay ratito, una... Cristian, perdona, hace un ratito Cristian preguntó si I3, la parte imaginaria no sería positiva, pero lo venías explicando. Una cosa importante.
que esto lo vamos a ver en el próximo Zoom, pero quiero recalcar esto. Hay un ángulo que es muy importante, es decir, toda esta impedancia, todo esto, o la otra que estaba todo en serie, toda esa impedancia tiene un módulo y tiene un ángulo. Borro todo esto. ¿De esto está bien o no? Está todo bien. Bueno, quiero aclararles el tema del módulo y el ángulo. Esto no sirve más. Cualquier circuito que yo tenga, cualquiera, con una fuente, con muchas fuentes, acá en corriente alterna puedo aplicar perfectamente las ecuaciones de malla que vimos hasta ahora, perfectamente. Acá tengo una Z1, acá tengo una Z2, acá puedo tener otra fuente. Y bueno, ponemos otra fuente más. Z3. Y puedo aplicar. La única cosa que yo no sé es los sentidos, porque esto es corriente alterna. Esta tensión es corriente alterna. Entonces, si lo agarro acá, esto va a ser más menos. Si lo agarro acá, es menos más. ¿Cuál tomo? La que me guste. Así de simple. Yo lo que digo es, como esto está variando, digo, bueno, tomo cuando acá es más menos, cuando acá es más menos y cuando acá es más menos. Listo. Ya está. Y en función de eso, pongo las corrientes. Por acá va a circular una cierta I1, por acá va a circular una cierta I2, y por acá, bueno, me explotan todas, ¿no? No puedo hacer que todas converjan al nodo porque voy a tener un pequeño problema. Círculo I3. Y listo. Y aplico mallas. La única diferencia es que antes ustedes cuando aplicaban mallas, ¿qué ponían? R1, R2, R3. Ahora, matemáticamente se va a complicar un poquito más, porque esta Z no es un número real como era la R, sino que es un número complejo. Tiene parte real y parte imaginaria. Entonces, para multiplicar, para sumar y para restar, hay que hacer todos los pedaleos que vimos hasta ahora. Pero bueno, estos son ejercicios que se aprenden de una sola manera, que es haciéndolos. Conceptualmente no hay nada nuevo. Lo que yo quería aclararles era otra cosa. Si yo tengo un circuito sencillo, un circuito no sé si sencillo, pero... Esta, Z1, Z2, Z3, Z4. Yo de todo esto puedo calcular lo que se llama la Z equivalente. La Z equivalente, ¿cómo sería? Estos dos están en paralelo, lo calculo, está Z23 como 1 sobre Z2 más 1 sobre Z3 es una forma, o la otra forma de calcular los Z23 es Z2 por Z3 por Z2 más Z3. Los dos son correctos y elijo aquel que me resulte más cómodo en función de cómo están los datos. Y después, la Z equivalente, ¿a qué va a ser igual? La Z equivalente va a ser igual a Z1 más
Z23 Z1, pero es igual a Z1 más Z23 más Z4. De nuevo, si acá estoy sumando, esto ya es un problema matemático, no de electrotecnia. Estos valores los tengo que pasar a forma bipolar. Lo que quiero decirles es que esta Z equivalente va a tener un módulo y un ángulo phi. Y acá va. Por acá va a circular una corriente total. Acá tengo una tensión total y por acá circula una I total. Entre esta corriente y esta tensión va a haber un ángulo de desfasaje. Que si ustedes se fijan, en los dos ejercicios que resolvimos antes, entre la tensión y la corriente no hay un ángulo de desfasaje. Yo estoy inventando acá. Voy a tener la tensión acá y la corriente puede estar ser positiva, tengo este ángulo más phi, o también puede ser la tensión acá y este ángulo es el menos phi. ¿Está bien? Pero lo importante es que este ángulo lo impone la impedancia. Es decir, la carga que yo tengo acá va a definir el ángulo que tenga entre la corriente total y la tensión total. Si miran los dos ejercicios que hicimos antes, justamente el ángulo que hay entre la tensión y la corriente es el que correspondería a la impedancia total. El signo va a depender. Si el circuito es capacitivo, la corriente va a adelantar a la tensión. Si el circuito es inductivo, la tensión va a adelantar a la corriente. ¿Está? Pero este ángulo phi, que lo impone la impedancia, ¿por qué lo remarco? Porque después, ya la semana que viene, vamos a arrancar con la parte potencia y con la parte de corrección del factor de potencia. Y bueno, ya retomaremos. ¿Querés comentarle, Robert, ¿Pero lo que qué? siempre... ¿Querés comentarle lo de las reglas mnemotécnicas que siempre... Ah, A mí te digo que me ayudan bastante. bueno, La- para acordarse quién adelanta con quién, yo tengo una regla mnemotécnica. La resistencia es cero. Tensión y corriente están en fase. Y después me acuerdo de Luis y de Ciudad. L es la inductancia. En la inductancia, ¿quién viene primero? La U y después la I. O sea que cuando tengo un circuito inductivo, en un circuito inductivo tengo la B y la I que me atrasa. La C es capacidad. Capacidad, capacitor, capacidad. En ciudad, ¿quién viene primero? La corriente y después la tensión. O sea que, si tengo la tensión acá, acá está la corriente. Son dos reglas mnemotécnicas para acordarse en qué tiene que adelantar en uno y en otro. ¿Más o menos está?
en el coso de Mister, en esta parte de corriente alterna, hay muchos ejercicios. No les pido que los revisen ni que los estudien, pero por lo menos mírenlos entendiéndolos. Mírenlos entendiéndolos. Bueno. Ahí les comenté también que en el Mister pueden repasar toda la primera aproximación a lo que es números complejos, si es que no lo vieron en otra materia. Sí, Ese perfectamente. apartado o ese anexo de números complejos, la verdad que es lo justo y necesario para abordar la resolución de circuitos alternos. Sí, es más, no tienen que ir a la parte ni de logaritmos ni de raíces porque nosotros no vamos a calcular logaritmos de números complejos y tampoco raíces de números complejos. En números complejos no hay una única raíz. Hay tantas raíces como exponente tenga la raíz, ¿no? O sea, si tengo una raíz séptima, tengo siete resultados distintos. Pero no lleguen ahí. Pero como dice Guille, está bien explicado, concreto, de más, por la parte de Euler tampoco la usamos mucho, no la usamos para nada, y tiene ejemplos. Bueno, para que corra esto un poquito. Ahí estamos. Bueno, si no hay más dudas, veremos la semana que viene de hacer otro Zoom. Ya estoy mandando la parte de, ¿cómo se llama? De potencia. El tema de corriente alterna es largo, no se dejen estar con los ejercicios, con las prácticas, con las lecturas. Y bueno, nada más. Y este miércoles a las 6 de la tarde tenemos el recuperatorio. Una cosa importante para el recuperatorio. Aquellos que vayan a recuperar tienen que notificarnos que van a recuperar. Hayan rendido o no hayan rendido la primera vez, tienen que notificarnos que van a recuperar. Así se les envía el examen. ¿Quedó claro? Eso es importante. Y por mail. Y por mail. Exactamente, por mail a circuitos eléctricos. A circuitosums@gmail. UMS. Circuitos. Ya está. Ya está, se fueron, nos dejaron el avatar todos. Están todos comiendo, ya está, disfrútenlo. Bueno, estamos, bien. Hay gente que está, bien. De nada, Matías. Bueno. Sí, exactamente. Por favor, notifíquenlo por mail, porque puede haber varias combinaciones de gente que no se pudo presentar y había entregado el trabajo práctico y por alguna razón no se presentó, o por supuesto las personas que desaprobaron, que tienen esta segunda oportunidad. Así que por favor, voy a tomar los mails de las personas que manden el mail y digan que quieren rendir el examen. Hay tiempo hasta el mismo día, hasta el mediodía, hasta el mismo miércoles 28 al mediodía. Ahí cierro la lista y los que estén en la lista les mando el examen a las 6 de la tarde. Nos conectamos, yo seguramente mandaré el link un ratito antes, así adelantamos, nos adelantamos un poquito con la identificación.